días tengan todos ustedes, distinguidos abogados. Señoras y señores, el conversatorio de actualización jurídica realizado con nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México y la Universidad Tepanclato, tiene varias finalidades. La primera, la difusión de la cultura jurídica y que ésta llegue a más universitarios. Con eso se demuestra que las universidades pueden ser solidarias en el proceso de liberación que decidirá el porvenir del hombre. Las universidades públicas y privadas deben estar comprometidas con la sociedad, ya que de ellas todo individuo debe tener una amplísima gama de posibilidades culturales para elegir y que esta selección sea la expresión de su personalidad y no de su ignorancia o su carencia. Segunda, conjuntar a los egresados para trabajar a favor de su Universidad Nacional Autónoma de México y desde luego su Universidad Tepanclato o de su universidad de procedencia, siempre pensando en el bien común de la comunidad jurídica y en el porvenir del derecho en su evolución. Nuestro país necesita investigadores. Me han tocado ver que alumnos que cursan una especialidad o una maestría, cuando se les pide un trabajo de investigación con asombro, me percato que no saben investigar. Y esto está sucediendo en varias instituciones, tanto públicas como privadas. Ya que en la actualidad existen diferentes formas de titulación, pero además cabe resaltar que les dicen que no se titulen en la licenciatura, que pasando una especialidad estarán obteniendo el título de licenciado y los de la especialidad con una maestría y la maestría con un doctorado, y así sucesivamente con las diferentes formas para obtener el grado. Desde hace aproximadamente más de 30 años, el Instituto de Ciencias Jurídicas de Abogados Egresados de la ANEP Aragón, AC, y el Colegio Nacional de Asociaciones de Egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora la Universidad Tepanclato, hemos trabajado para que el abogado esté debidamente actualizado. El país requiere la actualización decidida en el derecho. Por eso debemos estar preparados para un mejor servicio a la sociedad que reclama más y mejores profesionistas. Sus catedráticos son de reconocida calidad académica y jurídica, siempre dispuestos a contribuir de manera gratuita pensando en la sociedad. No olvidar que venimos de una escuela pública, porque es un deber servir al pueblo de México, ya que el pueblo de México es el que sostiene y ha sostenido a nuestra universidad. La educación tiene un verdadero significado cuando es utilizada para alcanzar mayores niveles de bienestar común, en vez de ser un medio para lograr satisfactores personales. Trabajar en la preparación en ustedes es un privilegio y una responsabilidad. Estamos comprometidos con la dignificación del abogado. Es un deber y un privilegio servir a la sociedad. En esta nueva normalidad, tenemos que seguir con la preparación adecuada y hacer uso de las tecnologías que estén a nuestro alcance. No podemos dejar de prepararnos adecuadamente y seguir con este gran proyecto. Y con este gran proyecto, la revista virtual denominada Tepanclato, Difusión de la Cultura Jurídica, se puede adquirir gratuitamente mandando su correo o su número de WhatsApp y se les hará llegar mensualmente, donde escriben jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Estado de México, fiscales y ministerios públicos de la Fiscalía General de la República y fiscalías de las diferentes entidades de la República, teniendo 28 años de existencia ininterrumpida nuestra revista Tepanclato, y solamente servir a la sociedad y desde luego a ustedes, distinguidos abogados. Nos agradaría mucho que visitaran nuestra página de internet, que es universidadtepanclato.edu.mx, donde podrán ver a los egresados de la Universidad Tepanclato y podrán constatar que de esta universidad, creada por exalumnos de la ENEP Aragón, hoy FES Aragón, se construyó a base de trabajo y esfuerzos de distinguidos compañeros egresados de Aragón, teniendo como exalumnos en la Universidad Tepanclato a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Nación,
jueces y magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México y del Estado de México, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presidente del Tribunal Federal Electoral y muchos más. Nos da mucho gusto tener a una distinguida egresada ahora como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, egresada de la FES Aragón. No les digo el nombre de ninguno de ellos para que ustedes entren a la página y vean quiénes son los egresados, pero también de la FES Aragón, con la cual nos da mucho orgullo que hay una ministra ya de la FES Aragón. Tampoco les digo el nombre para que la busquen. En este momento no somos FES Aragón, ni FES Acatlán, ni Facultad de Derecho de la UNAM. Somos una sola casa de estudios. Somos la Universidad Nacional Autónoma de México y qué decir, además somos la Universidad Tepantlato. Quisiera parafrasear lo siguiente: no preguntes tú, como egresado, ¿qué puedes hacer tú por tu universidad? Mejor pregúntate tú, ¿qué puedes hacer por tu universidad como egresado? Me despido con varios pensamientos. El primero, la educación es uno de los primeros deberes de todo gobierno ilustrado y solo los déspotas y tiranos sostienen la ignorancia de los pueblos para más fácilmente abusar de sus derechos. José Vasconcelos. El segundo, cuesta mucho educar a un hombre, pero cuesta mucho más no educarlo. Jesús Reyes Heroles. El tercero, nuestro pensamiento de la Universidad Tepantlato, por un derecho que sea ley universal de libertad. Y por último, por mi raza hablará el espíritu. ¿De quién más? Pues del maestro Vasconcelos. Y permítanme agregar lo siguiente: si volviera a nacer y pudiera escoger qué estudiar, escogería sin duda alguna la carrera de licenciado en Derecho, porque amar a la justicia es alcanzar la grandeza humana. Felicidades a todos los presentes y desde luego a los maestros que dan su tiempo para hacer realidad este conversatorio, que estoy seguro será todo un éxito. Gracias y buenos días y por estar desde temprano con nosotros y que sea todo un éxito, tanto a los maestros aquí presentes como a ustedes. Gracias y adelante, maestro Roberto. Sí, doctor, muchas gracias por sus palabras, por incentivar la difusión de la cultura jurídica. Y bueno, en este inicio conversatorio pues se ha dado, como siempre, entre la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Tepantlato, esa alianza estratégica académica que se ha llevado a cabo desde hace muchos años, generar esta difusión de la cultura. Y hoy, con la presentación de cada uno de ustedes, pues se ha creado en este momento un nuevo proyecto para generar un nuevo plan, un nuevo programa de estudios o un nuevo diplomado, como lo acaban de señalar, en materia de extinción de dominio, que es la parte importante de esta situación de ir fomentando e innovando la difusión jurídica. Agradecemos esa facilidad que otorgan para llevar a cabo este tipo de eventos. Para iniciar nuestra primera ponencia con el tema antecedentes y naturaleza jurídica de la extinción de dominio, agradecemos la presencia de la maestrante Cintia Isabel Núñez González. Me voy a permitir leer la currícula académica y laboral de la maestrante Cintia Isabel, y no sin antes señalar que una vez que haga su ponencia, voy a señalar un correo electrónico, dado que, como lo señaló el doctorando Dan Jafet, por la cuestión de tiempo será muy difícil llevar a cabo la situación de preguntas y respuestas, pero para ello la Universidad de Tepantlato ha dispuesto un correo electrónico en el cual todos y cada uno de ustedes podrán realizar sus preguntas o comentarios, y la universidad asume el compromiso de hacerlo llegar a todos y cada uno de los ponentes que esta mañana tendremos, para que de manera particular puedan dar respuesta a las preguntas, comentarios e inquietudes que ustedes pudieran tener al respecto. Lo voy a señalar, y al término también de cada ponencia le voy a reiterar el correo electrónico para que ustedes puedan ir tomando nota.
El correo electrónico es leyextensiondederominio@universidadtepantlato.edu.mx. Lo repito, leyextensiondederominio@universidadtepantlato.edu.mx. A continuación, voy a permitirme leer la currícula de la maestrante Cintia Isabel Núñez Gómez. Ella es agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la unidad especializada en materia de extinción de dominio en la Fiscalía General de la República. Dentro de su preparación académica, tiene la licenciatura en Derecho y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ostenta una especialidad en Derecho Penal desde la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con la maestría en Ciencias Penales de la Unidad de Posgrado en la Universidad de Tepantlato. En sus actividades extraacadémicas tiene cursos de actualización en el sistema penal del Instituto Nacional de Ciencias Penales. También tiene un curso de actualización para agentes del Ministerio Público de la Federación en el sistema penal acusatorio de la entonces Procuraduría General de la República. También tiene un curso de formación inicial como agente del Ministerio Público de la Federación y también ha participado en talleres de destrezas de intimidación oral impartido por la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Ostenta también un taller de extinción de dominio, una visión práctica de la ley nacional impartido por la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de Justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. También el curso Técnicas de Investigación Financiera impartido por el citado Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y el Departamento del Tesoro con el Servicio de Rentas Internas e Investigación Criminal. Dentro de sus estudios también ostenta en el extranjero el curso especializado para funcionarios de Estado sobre utilización del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en San José de Costa Rica. Dentro de su experiencia laboral es en la Procuraduría General de la República, como auxiliar del Ministerio Público de la Federación en la integración y determinación de expedientes, así como la toma de comparecencias y desahogo de diligencias, adscrita a la unidad especializada en investigación de delitos fiscales y financieros en la Fiscalía de Delitos Fiscales. También en la entonces Procuraduría General de la República, como agente del Ministerio Público de la Federación, auxiliando en la integración de expedientes, realizando promoción y supervisión de expedientes ante juzgados administrativos, así como la integración del expediente de extinción de dominio, realizando la investigación para la preparación de la acción de extinción de dominio, adscrita a la unidad de extinción de dominio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. Y de igual forma, ahora en la hora Fiscalía General de la República, como agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a la unidad especializada en materia de extinción de dominio, realizando la investigación e integración de expedientes, así como promover la acción de extinción de dominio y la realización de promociones y desahogo de diligencias. Esta es la currícula de nuestra maestrante Cintia Isabel Núñez Gómez, a quien le otorgamos el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días. Antes que nada a todos, agradezco el esfuerzo de las universidades por hacer este conversatorio, a los ponentes y sobre todo pues a todos los que se han levantado muy temprano para estar con nosotros el día de hoy, compartiendo un poco de nuestra experiencia. El tema que yo voy a tocar, que me toca compartir con ustedes, es antecedentes y naturaleza jurídica de la extinción de dominio. Tenemos un par de diapositivas que supongo serán compartidas con ustedes. Por mi parte no hay ningún problema en que las difundan o las ocupen, para eso son.
tenemos un poco de problemas técnicos, pero ya enseguida las vamos a poner. Como bien sabemos, la expedición de la Ley Nacional de Extinción de Dominio en el año 2019 ha generado en la opinión pública mucha incertidumbre por la implicación que tiene en los bienes, como por la aparición de figuras como la venta anticipada, como la reserva de la investigación, y por ello resulta de vital importancia conocer cuál es el origen de esta figura, su naturaleza y de dónde deviene. Tratándose del Estado mexicano, la figura es incorporada en la reforma constitucional del 18 de junio del 2008. La pregunta es, ¿por qué es incorporada en esta reforma? Como bien sabemos, la incorporación y ratificación por parte del Estado mexicano de diversos convenios e instrumentos internacionales, así como la incorporación a diversos organismos internacionales, deviene no solamente ventajas para los estados o apoyos para su desarrollo, sino también comprende el cumplimiento de determinadas obligaciones para crear mecanismos, para reforzar sus estrategias, así como agilizar sus mecanismos de procuración e impartición de justicia, sobre todo para el combate a la delincuencia, teniendo como finalidad siempre la incorporación de una serie de mecanismos para combatir de manera más eficaz a la delincuencia, sobre todo la delincuencia organizada. La pertenencia por parte del Estado mexicano a organismos como la Organización de Estados Americanos o el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por sus siglas como GAFI o en América Latina como GAFILA, y la firma y ratificación de diversos instrumentos internacionales trae como obligación de todos los estados crear figuras novedosas que ayuden, en este caso, a la recuperación de activos, a menoscabar los ingresos financieros, el patrimonio de la delincuencia, para así poderla atacar. Los estados se han dado cuenta que una manera de atacar a los delitos, a los integrantes de los organismos delincuenciales, es más atacando sus estructuras financieras, su patrimonio, más allá de condenarlos al cumplimiento de una sentencia, más allá de seguirlos juzgando. Un gran combate para ellos es hacia sus bienes, hacia sus propiedades. En materia de extinción de dominio tenemos 3 instrumentos internacionales que son fundamentales, que son la base de esta acción. El primero de ellos es la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, aprobada en Viena en diciembre de 1988. Su antecedente de esta convención es muy gracioso porque deviene del convenio de 1971 sobre sustancias psicotrópicas. Este convenio su finalidad era solamente regular el uso lúdico de las sustancias psicotrópicas. Incluso en su introducción, el convenio señala que ellos están de acuerdo en el uso, están preocupados por la salud física y la salud moral de las personas. Lo único que se condena en ese momento es su uso indebido. Derivado, pues eran los años 70, los años 80, el aumento en el consumo el consumo fue en aumento, sobre todo por parte de las personas afrodescendientes y la población latina. Esto para algunos estados fue problemático. Empezaron a ver que su tráfico iba en aumento y obviamente ya tenemos la presentación.
No, creo que alguien más lo está manejando. No, es que no sé, alguien más lo está manejando. Obviamente empezó a ser ya más un problema de salud pública. Por lo tanto, se vieron obligados a realizar la convención ya de 1988. La finalidad de esta convención fue la creación de... La finalidad de esta convención fue era privar a los organismos delincuenciales de sus bienes, ya que estas actividades socavaban la soberanía de los estados, pero sobre todo eran un menoscabo en la economía de los estados parte. Su propósito es promover la cooperación entre las partes, a fin de que puedan hacer frente a los diversos aspectos del tráfico ilícito de narcóticos. En esa convención se establece que este ilícito es responsabilidad, el combate a este ilícito es responsabilidad de todos los estados parte, no solamente de uno, pues ya el tráfico de estupefacientes comienza a afectar no solamente en los estados a nivel local, sino ya a todos los demás, trasciende todas las fronteras. Es ratificada por México el 11 de abril, sí, gracias. El 11 de abril de 1990. Gracias. La segunda convención es la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada y sus protocolos, suscrita en Palermo en diciembre del año 2000, mejor conocida como la Convención de Palermo. Esta convención busca realizar un fortalecimiento de la lucha de los países contra la delincuencia organizada transnacional, encaminada sobre todo a fortalecer las estrategias de común acuerdo con los estados para frenar la comisión de conductas delictivas cuya realización y efectos estaban rebasando el ámbito territorial nacional de cada país. Ya en este convenio no solamente se habla del tráfico ilícito de estupefacientes, sino también ya está la inclusión de conductas delictivas como el tráfico de indocumentados, la trata de personas, el terrorismo. Esta convención es ratificada por México el 4 de marzo del 2003 y se considera la base jurídica de la cooperación entre los estados parte. Vincula obviamente a México en su cumplimiento para mejorar sus mecanismos y legislaciones, reforzando su Estado de Derecho y combatiendo la delincuencia organizada transnacional. La tercera convención es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta fue adoptada en Mérida en diciembre del año 2003. Se determina en esta convención que la corrupción es una plaga que tiene amplias consecuencias sobre la sociedad, que socava la democracia y que el Estado de Derecho, y que socava también el Estado de Derecho, provocando el fortalecimiento de la delincuencia. Se establece en ella la obligación por parte de los Estados miembros a combatirla y prevenir la corrupción. México ratifica dicha convención el 20 de julio del 2004. En ese momento, México se obliga a crear o implementar o tomar en cuenta ese conjunto de normas, de medidas y de reglamentos que la convención señalaba para que los países puedan aplicar los lineamientos para combatir, pero sobre todo no solo combatir, prevenir la corrupción, ya que se determina que la corrupción es uno de los hechos ilícitos que más
más accesos financieros o aumento en el patrimonio financiero de los delincuentes provoca. Como lo señalé, la delincuencia en general, además de menoscabar la integridad de la sociedad, afecta a la economía de los países. Por eso es que los estados se ven obligados a proteger esa economía, a combatir a la delincuencia de una manera en que ya no nada más se les meta en la cárcel, sino que se les quite su poder adquisitivo, su poder económico, su poder patrimonial, para así poder golpear de una manera más directa a todos estos grupos delincuenciales. Entonces, con todos estos convenios, lo que se busca es la recuperación de activos, la recuperación de bienes que fueron instrumento, objeto o producto de hechos ilícitos de gran impacto. Ya no de gran impacto en un solo país, sino de gran impacto porque sus consecuencias ya trascienden a todas las fronteras y pues afectan a más de un país o de una sociedad. Lo que se busca es crear mecanismos legislativos, figuras jurídicas que refuercen las ya existentes, que apoyen al combate a esta delincuencia. En el año 2006, eso, bueno, si les comparten la presentación, hay un error de dedo, dice año 2000, pero el correcto es año 2006, México se incorpora al GAFI, al Grupo de Acción Financiera Internacional. Al incorporarse México a este grupo, tiene la obligación de observar todas las recomendaciones que emite el GAFI para la prevención y combate al lavado de dinero. Hasta aquí hemos visto que ya se mencionaron delitos de alto impacto, como el tráfico de estupefacientes, la trata de personas, la corrupción y el lavado de dinero. Todos estos porque son considerados delitos que dan mucha fuerza económica, mucha fuerza financiera a los grupos delictivos. Por eso es que se busca atacar primordialmente a estos hechos ilícitos. Con todos estos compromisos internacionales, con todos los grupos a los que pertenece, en el caso del Estado mexicano, se veía obligado a implementar medidas, a reforzar su sistema jurídico, tanto para procurar como impartir justicia, a reforzar en este caso figuras que ya existían, como es el decomiso y el abandono, figuras que en su momento no tenían la fuerza o dejaron de tener esa fuerza para desincentivar a los malhechores, a la actividad ilícita. Para todo esto, aunado a que la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito considera que Latinoamérica es uno de las regiones que se ha convertido que tienen, mayores índices de violencia. Al considerar todo su aumento en la violencia, al considerar todos los delitos que han ido en aumento, pues con mayor razón se le exige a los estados parte que actúen, que hagan reformas, que implementen figuras a fin de que se combata de manera exitosa a la delincuencia. En esta razón se crea la figura de la extinción de dominio, conocida así en América Latina con base en la tradición civil de los países hispanohablantes. Por tratarse de una denominación que tiene más que ver con la base de la acción, el derecho civil. No se utilizan denominaciones como decomiso civil o decomiso sin condena penal, que sí son denominaciones que se utilizan en otros países, pero acá no, para no provocar confusión, para que se pueda entender la figura, sus raíces. Al final de cuentas, tanto el decomiso civil como el decomiso sin condena penal, como la extinción de dominio, tienen un fin en común, que es la recuperación de activos, despojar a la delincuencia de sus bienes. Sea cual sea su nombre, tienen eso en común.
Por ello es que la figura, en resumen, es que derivado de los compromisos internacionales, de las ratificaciones que hizo, que hace el Estado mexicano, es que se llega a la reforma del 2008. Y en esa reforma, que fue una transición importante para el Estado mexicano, es que se incorpora la figura de la extinción de dominio, como ya lo dije, a fin de reforzar las ya existentes para recuperación de activos, como era el decomiso y el abandono, que se habían percatado que ya no surgían los mismos efectos ante la delincuencia. Esto es lo que les decían, para la ONU, Latinoamérica se ha convertido en una de las regiones con mayor índices de violencia. Aunado a todo lo demás, es una de las razones por la que se crea la extinción de dominio. Las tres convenciones que les he mencionado, ¿qué es lo que tienen en común o por qué son la base de la extinción de dominio? Bueno, pues las tres definen qué se entenderá por bienes, qué se entenderá por producto o producto del delito, qué se entenderá por embargo y decomiso de bienes. E incluso la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción tiene un capítulo que se llama recuperación directa de bienes. Como lo hemos mencionado, la finalidad de todas ellas es eso, recuperar bienes de la delincuencia. Si bien textualmente no señalan la extinción de dominio, se reconoce que son la base de esta acción, porque de ellas se toman, en el caso de México, el catálogo de delitos a los que va a ser procedente la extinción de dominio. También se basa en ella para poder establecer los bienes sobre los cuales va a ser procedente la extinción de dominio. En este caso, son aquellos bienes que son producto de los delitos comprendidos en las convenciones, como lo hemos visto, tráfico de estupefacientes, trata de personas, corrupción, operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el caso de México, existe un catálogo señalado en el 22 constitucional que establece solamente sobre qué delitos va a ser procedente la extinción de dominio. No en todos los países que es aplicable es lo mismo. Hay países como Colombia que procede por todos los delitos. En el caso mexicano, la Constitución establece específicamente cuáles son los delitos y son aquellos considerados de alto impacto. También puede ser procedente sobre bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto, es decir, lo que aquí se entendería o se señala en la ley como bienes equivalentes. Los bienes, equipo u instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados para la comisión de los delitos. El producto del delito que se hubiera transformado o convertido parcial o totalmente, y bienes con el objeto de ocultar o encubrir el hecho ilícito. Tuvimos un maestro, el maestro Enrique Sánchez Conejo, que siempre nos decía que el transcurso del tiempo no le quitaba lo ilícito al bien. Una vez que éste había sido manchado por el hecho ilícito, ninguna acción ni el paso del tiempo le iba a poder quitar esa calidad. Por eso, de ahí deviene sobre qué bienes va a ser procedente la acción de extinción de dominio. Como les dije, si bien las convenciones no señalan textualmente la acción de extinción de dominio, sí son la base para establecer cuáles son los bienes, sobre qué bienes va a proceder y los hechos ilícitos por los cuales va a proceder esta acción. En este sentido, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el año del 2011, expide una ley modelo sobre extinción de dominio. En esta ley y en su introducción, me voy a permitir leer, señala que la extinción de dominio es un instrumento jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita. Es un instrumento de política criminal que busca complementar las medidas institucionales y legales adoptadas por los países, constituyendo un mecanismo novedoso y eficaz contra el crimen, ya que se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran a la riqueza criminal.
como podemos ver, se va simplemente sobre los bienes, no sobre el individuo. Lo único que nos interesa es que ese bien ya ha sido manchado por el hecho ilícito. Esta ley no es obligatoria, su nombre lo dice, es una ley modelo sobre extinción de dominio encaminada sobre todo a los países latinoamericanos, como ya lo dijimos, por su raíz civil. Solamente es una guía para que los países sepan cómo encaminar esta figura, sepan cómo dirigirla, cómo adoptarla e implementarla a sus legislaciones. Si bien es cierto, en el año 2009 se expide por primera vez a nivel federal la Ley Federal de Extinción de Dominio, la figura no había no estaba dotada de tanta fuerza, incluso no tuvo tanto impacto su implementación en la Constitución desde 2008. Y el punto es que el GAFI en enero del 2018 emite un informe de evaluación mutua sobre las medidas antilavado y contra el financiamiento del terrorismo aplicado a México. En este informe, el GAFI dice que México ha tenido muy poca prioridad a las investigaciones por lavado de dinero y lavado de activos. Dice que al desarticular los grupos de delincuencia organizada, solamente los desarticulan, los castigan, los condenan y hasta ahí, más no van sobre sus bienes, no les quitan esos activos. El GAFI considera que de nada sirve que condenes a una persona a 10, 15, 20 años si su patrimonio sigue intacto, si cuando él salga o su familia, ellos van a seguir disfrutando de esos activos, de ese patrimonio que lograron obtener con base en la comisión de conductas delictivas. También establece que la corrupción es el segundo delito que más fondos genera para el lavado de dinero en México. El primero es el tráfico de estupefacientes. Considera también que las investigaciones que se han llevado no se han llevado correctamente, como lo mencioné, simplemente se ataca, se condena a los individuos, pero no más allá, no se les quitan sus bienes. Por ello es que en 2019 se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, tratando de reforzar más esta figura. Como ya les expliqué, en conclusión, el por qué se incorporó la figura en 2018 fue por los compromisos internacionales que México no estaba cumpliendo, que México no tenía la capacidad, no estaba teniendo la capacidad de desorganizar de verdad a la delincuencia organizada. En 2019 se reformó una ley, se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio con la finalidad de que se dote de mayor fuerza a esta figura. Con todo lo que ya les dije, surge una pregunta que pues en casi todos los conversatorios se ha tocado. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta figura, de la extinción de dominio? El artículo 22 constitucional señala en su párrafo tercero, la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil. La abrogada Ley Federal de Extinción de Dominio señalaba en su artículo 5 que la acción de extinción de dominio es de carácter real y de contenido patrimonial. El mismo maestro que les mencioné nos contaba que hace 10 años ya se había tenido esta discusión, hace 10 años también habían dicho, no que sí es civil, no que sí es constitucional, no que sí es administrativo, y se había determinado que era civil, y era civil por su propia implicación, porque va sobre los bienes, porque se afectan derechos reales y patrimoniales, porque la base, como en todo el derecho, en todas las materias del derecho, en todas las ramas del derecho, es el derecho civil. Ya se había determinado que ese era su naturaleza civil. Sin embargo, con la nueva expedición de la Ley Nacional, parece que vamos en retroceso y nuevamente se vuelve a esa discusión de cuál es la naturaleza, que sí debe de ser independiente del penal, que sí debe de ser independiente de todas las materias. En una opinión muy personal, yo considero que es extinción de dominio nada más, así como se creó el derecho agrario,
administrativo, penal, marítimo, todos. Así se está creando esta nueva rama del derecho, la extinción de dominio. Cabe mencionar que si bien se considera que su naturaleza es civil, ello es porque tiene una consecuencia patrimonial en las actividades ilícitas. Es de carácter real en cuanto a que se dirige contra los bienes, como lo hemos mencionado. No nos interesa atacar al delincuente, no nos interesa en su momento quién cometió el delito, el hecho ilícito, perdón, nos interesa que ese bien ya fue manchado, que ese bien se utilizó para cometer un delito, que ese bien se utilizó para esconder bienes ilícitos, que ese bien se compró con dinero ilícito. Eso es lo que nos interesa. Por eso es que tiene un carácter real, además de que se declara a través de un proceso autónomo, sobre todo del de la materia penal. No significa que no nos basemos o no nos ayudemos en él. Por el contrario, la mayoría de las investigaciones que se inician derivan de una carpeta penal, derivan de una investigación penal, pero eso no significa que estemos supeditados a ella. Simplemente es como el aviso que nos dan para saber que se cometió un hecho ilícito y que ese hecho ilícito tuvo afectaciones en un bien. Yo, como les dije, considero, y es una opinión muy particular, que su naturaleza es de extinción de dominio. Si bien, y tenemos que reconocerlo, tiene sus bases en el derecho civil, porque mucho del procedimiento se basó en el procedimiento civil. También es cierto que es independiente, es una nueva materia. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias por haberme escuchado.